Pues hermanos queridos, nuevamente feliz sábado para todos. Me siento muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Es un sábado especial voy a decir por qué. Es que cuando el pastor me invitó para este sábado, yo la voy a usar y después me paso acá cuando voy a mostrar el documento. Muchas gracias, hermano. El pastor me invitó a predicar. Yo había estado leyendo El conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia, capítulo 38, el valor de la Biblia, de las Escrituras. Y cuando le di a nuestro anciano Jorge Rodríguez el título del sermón, yo pensaba en ese tema, pero el día martes, algo así, el pastor Darío Bruno me invita a una reunión interconfesional del G20 que se iba a llevar a cabo aquí en Buenos Aires. Iba a estar presente también nuestro director de Libertad Religiosa de la Asociación General, Ganaúne Diop, también el pastor Carnazale, Elio Carnazale, director de Libertad Religiosa de la División, y obviamente el pastor Darío Bruno, y este servidor, que iba solamente en calidad de oyente. Lo que le agradecí mucho al pastor por lo que pude escuchar y experimentar en esos 3 días. Hermanos queridos, el mensaje que yo tengo esta mañana para ustedes está íntimamente ligado con los acontecimientos finales, con el valor de nuestra única salvaguardia y con los hechos que se están produciendo en el mundo y que a veces, por diferentes motivos, no le prestamos la debida atención. Es posible, hermanos, que a lo mejor ustedes puedan pensar, bueno, lo que predicó el pastor es alarmista o es extremista. No, yo me voy a limitar a lo que escuché en esta convención y después vamos a comparar estas declaraciones con lo que dice la Escritura y con lo que dice el Espíritu de Profecía, y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Hermanos, en primer lugar, ahora sí voy a necesitar que me des una mano muy amable, hermano, Yo voy a mostrar lógicamente. Y es muy difícil que ustedes los puedan apreciar el detalle. Se trata del Fórum de Interconfesional del G20. ¿Qué implica esto? Implica que representantes religiosos de todo el mundo estuvimos reunidos en la Cancillería primero, después en el Sheraton y después en la Biblioteca Nacional, el Salón Jorge Luis Borges. Aquí están las fotografías de todos los personajes que han venido, de todas partes de la tierra, representantes incluso hasta de Arabia Saudita, de religiones evangélicas, protestantes, anglicanos, ortodoxos, judíos también, rabinos, por supuesto los imanes que representan al islamismo, también hinduistas, en fin, de todas las religiones del mundo, hermano. Realmente fue una reunión extraordinaria, de un valor incalculable por las presencias que estuvieron allí. Ahora bien, mis hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta convención, de este foro internacional del G20? Sabemos que al final de noviembre lo tendremos a nivel mundial. Vendrán presidentes como Donald Trump, como Putin, distintos Jinping también de China y de otros países del mundo. O sea, está íntimamente ligado
con la globalización que vivimos hoy en el planeta Tierra. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles fueron las más grandes preocupaciones que se presentaron en el foro que estoy mencionando? En primer lugar, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el día 25 de septiembre de 2018, él menciona lo siguiente, y esto lo dijo a través de su portavoz, que estuvo presente en el foro, obviamente. Él dice lo siguiente: si no cambiamos el trayecto de lo que vivimos en la humanidad en los próximos 2 años, corremos el riesgo de perder el control. Y menciona, en primer lugar, la violencia religiosa, el aumento del nivel del mar, las olas de calor y frío, los grandes incendios que se están produciendo en distintos lugares del planeta, terremotos destructivos. Solamente el huracán Irma, por ejemplo, consumió 70.000 hectáreas en Cuba, con enorme cantidad de muertes, especies que se están extinguiendo, enfermedades y plagas que afectan a los seres humanos, sequías e inundaciones. La Amazonía se está consumiendo, siendo que es el 20% del oxígeno del planeta Tierra. Y lo más interesante fue que estuvo presente, lógicamente, en la introducción estuvo la vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti, y estuvo Sergio Berman, el rabino Sergio Berman, que es nuestro ministro de Educación y Cultura, que él y otros miembros de los que presentaron mencionaron el término paz y seguridad. La necesidad que en el planeta haya paz y seguridad. Y el ministro Berman dijo como un aporte que lo ideal sería que la Santa Sede, concretamente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fuera el presidente, el director de la unidad que tenemos que tener ahora todos los seres humanos, con una religión en común, donde todos, aunque tenemos distintas creencias y tal, pero todos tenemos que cuidar la casa común. Entonces no debe haber enfrentamientos religiosos. Las identidades religiosas, en realidad, de cada uno, la tiene que vivir en forma personal, no en forma corporativa. Lo importante es la ayuda del uno por el otro, la necesidad de los pobres, de los niños, que muchos son abandonados, la hambruna que hay en el mundo, la falta de agua potable. Hay 40 millones de personas que no disponen de agua potable en distintos lugares. O sea, pues si nosotros observamos lo que yo estoy aquí repitiendo, por un lado, pues hay una lectura, hay una necesidad. El ser humano necesita ayuda. Y por otro, según la idea de este foro, es unir todas las religiones. Y se propondría que el líder fuera el Papa Francisco. Es algo esto, hermanos, que no deja de llamarnos la atención a los que somos estudiantes, creyentes, y nos basamos en un escrito está. Ahora, yo quiero ser muy respetuoso, hermanos, porque es posible que a lo mejor no todos pensemos lo mismo. Yo quiero hablar con mucho respeto y con mucha humildad.
¿Es cierto que hay violencia religiosa en el mundo? Claro que la hay. Había representantes allí de países musulmanes, inclusive de Arabia Saudita, pero también es cierto que muchos de los refugiados que mueren en el mar Mediterráneo son de religión musulmana y deciden irse a países europeos y no van a los países musulmanes, como el caso de Qatar, como el caso de Dubái, como el caso de Riad, que son grandes capitales musulmanas con muchísima riqueza económica. Entonces, hay contradicciones que llaman la atención. Dice que lo más importante es el otro. Es correcto. Yo comparto la idea. Pero hermanos, nosotros tenemos como el título de este mensaje, la única salvaguardia que tenemos que dar a conocer al mundo. Pero en este caso, la idea y la paz y la seguridad implica guardar silencio con nuestra identidad religiosa, algo que obviamente yo personalmente no comparto y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco. El secularismo es otro elemento también que hoy se vive en el mundo, que también separa al ser humano de los intereses espirituales, de buscar el conocimiento de la verdad. Ahora se mencionó que 12 religiones se reunieron en Naciones Unidas con el objeto de generar una gran unidad a nivel planetario. El cambio climático, hermanos, es correcto, es un gran desafío. Hoy mismo hemos visto la lluvia que hemos tenido y estamos prácticamente en octubre, en plena primavera. Pues hay hermanos que me escriben de Andalucía y que me dicen que en Jaén la temperatura llegó a los 50 grados. Hermanos, imagínense ustedes cuál habrá sido la sensación climática con 50 grados en el termómetro. Se menciona que hay extensiones en África donde las temperaturas subirán tanto que por la desesperación los africanos seguramente invadirán los territorios europeos, huirán de ese lugar porque el calor no se podrá soportar. Reitero, hermanos queridos, con todo cariño dijo esto. ¿Ustedes piensan que lo que yo estoy diciendo es alarmismo? ¿Ustedes creen que, el pastor profeta hoy vino conectado con cosas negativas y yo quiero escuchar más bien, quiero escuchar hablar de amor? Sí, es importante hablar del amor cristiano. Claro que sí, es importante estar interesado en el prójimo. Claro que sí. Pero hermanos, nosotros nos guiamos en un equilibrio en lo que vivimos, en lo que creemos y especialmente en lo que esperamos que suceda y que va a suceder en este planeta Tierra. Yo, hermanos queridos, hice esta introducción un poco larga. Yo traté de escribir porque les cuento, las reuniones fueron muy extensas. Que comenzaba a las 8:30 de la mañana, yo llegaba allí 8:30 y llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche. Es verdad que íbamos a cenar, nos trataron muy bien, no cabe duda. Pero hermanos, te quiero decir que fueron horas hablando de este tema. Hablando, por ejemplo, del ecumenismo como la solución para la humanidad. Que no haya más barreras religiosas. Todos tenemos que ser uno. Y la persona ideal para ocupar la presidencia de eso
es el Papa Francisco. Lo dijo el ministro de Educación y Cultura, que de paso, cuando terminó la reunión, yo tuve un contacto personal con él. Había otras personas, yo pedí la palabra para hablarle porque yo sé que él es rabino, y le hablé del Antiguo Testamento, le mencioné lo que el profeta Daniel dice referente a los tiempos finales, lo que dice el profeta Isaías, y él me dijo, bueno, entonces vamos a ir a preguntarle también a Donald Trump, a ver qué opina él, me contestó, y todos nos reímos, pero hermanos, Donald Trump también es parte de todo lo que estamos diciendo aquí, lo que está ocurriendo en el país más potente de la tierra. Pero en general, hermanos, la globalización está produciendo ¿qué? Que nos podamos comunicar los unos con los otros y se pueda llevar adelante ¿qué? Yo voy a leer, hermanos, aquí algunos textos que estuve escribiendo. Ustedes, si quieren, los pueden buscar en sus Biblias, pero yo, para ganar tiempo, para no explayarme más, los voy a leer. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, Cristo es la razón misma de nuestra existencia. Sin embargo, hay quien lo niega a Cristo. De Jesús no hablar, no mencionar su nombre. No hablar de la cruz, no hablar de su resurrección. Hay quien dice, no, la Biblia fue cambiada por judíos y cristianos. Miles de millones en otras partes del planeta no occidental tienen esta creencia. Por eso tenemos que ir a predicar el Evangelio. Por eso el adelanto de la ciencia hace posible que se esté cumpliendo hoy una profecía dada por Cristo Jesús allí en el Monte de los Olivos, antes de su muerte en la cruz del Calvario. Él le dice a los apóstoles, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá? Vendrá el fin. Hermanos queridos, esto está sucediendo ahora. Porque entre todos los asistentes, vuelvo y repito, había musulmanes, judíos, hinduistas, evangélicos de todas las líneas, obviamente católicos. Estaba el director de la Universidad Católica de Buenos Aires, hubo representantes del Papa Francisco escuchando. Hermanos, en medio de las charlas, y justamente por eso hablé después con el ministro cuando terminó la charla, porque él era el que dirigía el panel en ese momento, él preguntó, ¿hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Hermanos queridos, ustedes saben, claro, el tema doctrinal religioso no se podía tocar en ese momento. ¿Por qué? Porque era justamente el tema de la unidad. Lo que busca es negar la identidad de cada uno y ponernos todos de acuerdo en todo lo que compartimos. Pero hermanos, yo he sido colportor muchos años en mi vida, y en estos casos no soy de quedarme callado. Levanté mi mano. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es al panel. ¿El cambio climático no está anunciado en las Escrituras? ¿No lo dice eso la Biblia? Jesús no habla de los problemas a nivel mundial. ¿No lo dice Jesús de Nazaret? No habla de la violencia, no habla incluso de las guerras de naciones contra nación. Cuando Jesús dice estas palabras, solo existía el Imperio Romano, no había naciones.
Jesús estaba leyendo el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice, pero aún todavía no es el fin. Efectivamente, terminaron las dos guerras mundiales y ahora la ciencia aumentará también, no solo en lo profético, hermanos, con nuestros pioneros en 1844, con el cumplimiento de los 2300 días de tarde y mañana. La ciencia de la informática, hermanos, que está logrando que se cumpla la profecía de Jesús, de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Hermanos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando le dije esto al ministro que me habló de Donald Trump, él se rió, nos tuteamos, nos tratamos de todos escuchaban. Muchos se quedaron pensando. Después alguien vino y me dijo que me agradecía el comentario y la pregunta que yo había hecho, pero voy al hecho, hermanos, que todos escucharon. Esto dio la vuelta al mundo. Obviamente había que ponerse la traducción del castellano a inglés y de inglés a castellano. Lo que uno hablaba se traducía al inglés y lo que uno escuchaba, si no sabe el inglés, lo escuchaba en castellano. Pero hermanos, hay un texto clave aquí, de un término que se estuvo repitiendo y repitiendo: paz y seguridad. Textuales palabras. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué alarmista que es el pastor profeta, qué negativo que es. ¿Para qué decir esto? Hermanos queridos, está escrito y yo tengo que repetirlo. Yo no puedo mirar para otro lado, no puedo quedar bien. No puedo, yo sé que aquí hay mucha gente que me está escuchando, no solo ustedes, quizá a través de internet. Eso un escrito está. Yo repito lo que escuché y lo que dice la Escritura. Paz y seguridad fue repetido constantemente. Hermanos, otro texto clave. Hablamos del cambio climático, hablé del calor terrible. Yo he vivido años en Andalucía y en este último viaje que fui allí a hacer una suplencia, los incendios, las bolas de fuego que van volando por el aire a 100 y pico de kilómetros por hora, a una velocidad tremenda. Por eso que uno va en una carretera, aunque el incendio esté a lo mejor a 20, 30 kilómetros, viene la bola de fuego y te quema el coche. Eso lo he vivido yo allí en Jaén, cerca de Portugal. Escuchen lo que dice este texto de Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemarán con el gran calor y blasfemarán el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Y qué del consejo de Pablo a su amado Timoteo? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, yo ya soy abuelo, pero mi abuela materna y mi madre me formaron en el Evangelio de niño, y eso queda grabado en la mente de esa criatura. Nunca olvidemos esto, hermanos. Lo que le predicamos a un niño le quedará para siempre. Aunque aparentemente él después deje la iglesia, que no.
pero instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Hermanos, Apocalipsis 12:17. Ese texto que lo leemos muchísimo y lo repetimos constantemente, ¿no? Dice, el dragón está irado ¿contra quién? Contra la mujer, contra los hijos de ella, o sea, contra la iglesia, contra el remanente, que tiene una característica: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes hoy, ¿con quién no está irado el dragón? Yo viendo todas esas denominaciones religiosas, algunos con sus ropas típicas, los que vinieron de la India, ¿con eso no está irado el dragón? ¿Solo está irado con quién? Con Roberto Profeta, con Ganaúne Diop, con Darío Bruno, ¿será que, bueno, Dios conoce a cada ser humano, ¿no? Pero, con eso se está irado y con todos los demás no, porque estamos hablando de la característica, no estamos hablando de personas ahora, esa la juzga el Señor. Hay una característica que tiene el pueblo de Dios en el último tiempo. Con eso se está irado el dragón, con los otros no, con los que hablan de ecumenismo, estar todos unidos. Porque nos interesa el pobre, el necesitado. Claro que nos interesa. Pero a veces, hermanos, tenemos que separar lo que es lo correcto, que no pasa el filtro bíblico de lo que debemos y no debemos hacer. Hermanos, no sé si tengo tiempo. Algunas citas del espíritu de profecía, hermanos. Yo quiero que pensemos en un momento. La que escribió estas citas era una mujer, de finales del siglo XIX, hermanos. En algunos casos la guerra contra el indio Sioux todavía no había sido ganada. ¿Qué sabía esta mujer de los tiempos finales? ¿Qué podría saber? Si a lo mejor con la justa sabía leer y escribir, y además tenía problemas de salud. Escuchen lo que dice Elena G. de White, hermanos. Escuchen esto. Voy a leer acá una cita que yo sé que es muy conocida, pero la voy a volver a repetir. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. ¿No vivimos eso hoy? Si el mal está creciendo, está subiendo de la medida que debería tener. Las amenazas de guerra. ¿No hay amenazas de guerra a nivel mundial? ¿No hay amenazas de muerte? Con portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Lo que dice Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Él da 2 años de plazo, de tiempo, para cambiar la situación. Él entiende que el calentamiento global es provocado por el ser humano. Entonces, o frenamos eso, o este planeta se transforma en lo que voy a seguir leyendo. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Coincide con Antonio Guterres lo que dice el hermano Juan? Hermanos, es impresionante. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Incendios
inundaciones, terremotos, las guerras y derramamiento de sangre. Hermanos, el otro día leí una estadística que cada segundo es detenido una persona en Norteamérica. Cada segundo. Los asesinatos, los crímenes que hay a nivel mundial. No hablemos del terrorismo. La gente inocente que está muriendo es cada vez mayor. Hermanos, otra cita más. Escuchen esto, hermanos. La hermana White acá habla ya pensando en la Segunda Guerra Mundial. Escuchen lo que dice. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. ¿Cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial, hermanos? 60 millones de muertos. ¿Cuántos muertos hubo en la revolución cultural en China con el conocido Mao Zedong? 70 millones de muertos. ¿Cómo sabía Elena de White esto? ¿Cómo podía esta mujer escribir estas cosas, hermano? En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Lo que hemos estado diciendo en el foro, hermanos. Lo que he estado escuchando. Textualmente lo que Elena de White dice aquí. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios, inundaciones, destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Hermano, yo digo esto y se me hace un nudo en la garganta. Se me hace un nudo en la garganta, de verdad. Yo escuchando y viendo estas reuniones, yo digo, Señor, gracias, porque tú nos has señalado un camino. Yo no sé a veces hasta qué punto nosotros le damos el valor que eso significa, hermanos. Recién me presentaron a un joven recién bautizado. Yo lo felicité, no sé si el joven está acá. Allá lo veo que levanta su mano. El Señor te bendiga. Hermanos, fíjense esta cita ahora que ven acá, que esto se ha vivido en California hace muy poquito y lo hemos vivido en Jaén y Portugal cuando estuvimos allí. Era imposible apagar los incendios que se producían. Y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Hermanos, una visión de Elena de White que describe de una manera fotográfica lo que está aconteciendo en el mundo. Hermanos, por esa razón, y ahora voy al conflicto de los siglos, aquí está la historia de José Wolf. José Wolf, de origen judío, de padre rabino. Él tiene un contacto con un vecino que le habla de Jesús de Nazaret. Le pregunta al padre rabino quién era Jesús de Nazaret. El padre, claro, le dice, mira, fue un israelita valioso, pero bueno, él murió como murieron los profetas, porque los judíos no aceptaron, etcétera, etcétera. Pero hermanos, José Wolf fue un gran predicador del Evangelio después que se convirtió a Jesús. Y él fue a lugares de muchísimo riesgo, como precisamente en Asia, en África y en el Medio Oriente. Dice, cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas. La oración, el celo por Cristo,
y la confianza en su ayuda. Esa fue la respuesta de José Wolf. Después sigue diciendo, además decía, llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón y la Biblia en mi mano. La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia en mi mano. Solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. ¿Qué palabras, hermanos? Dice, distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis, hindúes y entre muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. Hermanos, esto me viene a la memoria cuando me tocó colportar en San Juan, Puerto Rico, con la Biblia, una Biblia con todo el mensaje adventista, tamaño grande, con ilustraciones históricas. Y me acuerdo, hermanos, que entré en un lugar donde estaba terminante prohibido entrar, porque era un lugar federal, que venía después de Puerto Rico, es un estado asociado a Norteamérica. Y yo entré con la Biblia y empecé a colportar oficina por oficina. Claro, ellos veían, creían que yo era a lo mejor un norteamericano que estaba ahí, ¿no? No era puertorriqueño. Pero claro, en un momento dado yo iba a las oficinas, entraba en el último escritorio y del último me venía hacia adelante y te iba vendiendo una Biblia detrás de la otra. Me las compraban, me daban inmediatamente, me daban el anticipo y después yo venía con el coche cargado a repartir las Biblias. Hasta que vino un policía. Me dice, pero usted no sabe que acá no puede hacer esto. Usted está violando la ley. Le digo, pero yo estoy entregando la Biblia, la palabra de Jesús, la palabra del Dios vivo, que salva a las personas. El policía, cuando le dije eso, se me quedó mirando. Me dijo, siga adelante, olvídese, yo no lo vi. Se fue, desapareció el policía. Hermanos, aquella experiencia no la olvidaré nunca. Nosotros fuimos a estudiar allí teología. Llegamos con $50 al aeropuerto de San Juan. Salimos de Puerto Rico, hermanos, con $23,000 en el bolsillo, que me permitió regresar a Puigari y terminar mi licenciatura en teología en la hoy conocida Universidad Adventista del Plata. Dios quiere que demos a conocer la palabra de Dios, hermanos. No nos podemos quedar cruzados de brazos, porque estamos en los tiempos finales. Y hermanos, finalmente, nuestra única salvaguardia, el título de este mensaje, del capítulo 38 del conflicto de los siglos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento, la obra de Dios, el príncipe del mal, actúa con mayor energía en la actualidad. Está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El contradecimiento, y aquí viene lo que estuve escuchando en estas reuniones de este ecumenismo religioso, el contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Pero va a ser tan parecida la verdad con el error. Es tan parecida, hermanos. Es tan agradable escucharla al oído. Pero, hermanos, pasa el filtro bíblico, lo pasa. Solo los que hayan fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto, hermanos. Hermanos,
hay acá otra cita, y ya concluyo, hermanos, ya llegamos al tiempo, ¿no es cierto? Ya termino. Hermanos, escuchen esta cita de la hermana White. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Estuvo el mundo reunido en estos 3 días. Sí, Señor, estuvo todo el planeta Tierra ahí. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? La hermana de Juárez habla acerca de las avenidas del alma. ¿Con qué cuidado debemos estar atentos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la que dice Antonio Guterres? Digo Guterres porque es en portugués. Que solo le da 2 años a este planeta en las condiciones que está. ¿Se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? ¿Será que paz y seguridad? Es lindo escuchar paz y seguridad. ¿A quién no le interesa escuchar esas palabras? ¿El ecumenismo? Claro que sí. Todos unidos, dejemos de lado nuestras diferencias. Tenemos que ayudar en la casa común, que es nuestro planeta. Estamos de acuerdo con el principio de ayudar. Pero hermanos, estamos en los tiempos finales. Estas declaraciones bíblicas indican que estamos al final de los tiempos. Los hechos que están ocurriendo en el planeta Tierra indican que el Señor pronto vendrá. Y todos tenemos que estar preparados para recibirle. Hermanos, no quiero que ustedes se vayan de aquí con la idea, uy, qué negativo escuchar todas estas cosas. No, hermanos, son realidades que no puedo callar. No puedo mirar para otro lado. Hermanos, voy a concluir. Finalmente, hermanos, con un texto que nos da esperanza precisamente para los tiempos finales, que nos indica que a pesar de los problemas de este mundo, hay una esperanza para todo creyente. Dice Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. No olviden, hermanos, nuestra única salvaguardia es la Biblia, y la Biblia sola. Lo que no pasa este filtro, hermanos, con toda humildad, con todo respeto, no pertenece a un escrito está. Tiene que ser dejado. Y no dejemos, hermanos, de estudiar y analizar estas situaciones que vive el mundo, que nos dan la esperanza que pronto estaremos con Jesús y estaremos con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Amén.